P1 ¿a cuánto sería igual? 4 que multiplica y 3 menos y 5. B2. 5 por y 2 menos y 5. B3, ¿a cuánto sería igual? 2 por y 4 menos y 5. Por lo tanto, BF2 es igual a B sub 1, 4 por I3 menos I5, más B sub 2 más 5 por I2 menos I5, más B sub 3 más 2 por I4 menos I5, y más 2Y más 2 por menos I2. BF2 será igual a 5 y 2 menos 2 y 2 es 3 y 2. 4 y 3 más 2 y 4 menos 4 y 5 menos 9 y 5 menos 11 y 5. Y la potencia solicitada va a ser igual a 20 que multiplica a 3 y 2 más 4 y 3 más 2 y 4 menos 11 y 5. Vatios entregados. Si realmente entrega o realmente consume, dependerá de los valores numéricos de las corrientes de mallas involucradas en esos cálculos. Ahora sí, terminemos de contestar la pregunta que hizo su compañero hace un momento. Dice, ¿qué sucede si existe una resistencia aquí en serie con la fuente de corriente? Si nosotros tuviéramos aquí la fuente de corriente y la resistencia, una resistencia R. Bueno, para el planteamiento de las ecuaciones, ustedes pueden declarar redundante a la resistencia R. Declarando redundante a la resistencia R, van a llegar exactamente a este sistema de ecuaciones de aquí. En el momento en que van a responder la pregunta, ¿cuál es la potencia asociada con la fuente? Con esta fuente de aquí. Van a tener que hacer algo parecido a lo que hicimos nosotros hace un momento, cuando solamente teníamos la fuente. Sumar voltaje, por ejemplo, ahí tomando la malla número 5 para sumar voltaje. Pero debemos incluir en la sumatoria de esos voltajes a este voltaje en los extremos de la resistencia. Porque si no lo incluimos, estamos calculando mal el voltaje en los extremos de la fuente y estamos cometiendo un error. Recuerden, la resistencia es redundante para el resto de la red, para los cálculos en el resto de la red, pero no si el cálculo involucra a la fuente. Para el cálculo del voltaje en los extremos de la fuente, tienen que reincorporar a la resistencia. El tercer método generalizado que vamos a presentar aquí es el método de las tensiones en los nudos. Tomemos un ejemplo para presentar el método de las tensiones en los nudos.
Tenemos esa red que queremos analizarla por medio del método de las tensiones en los nudos. El primer paso es identificar a los nudos principales de la red. ¿Cuántos nudos principales existen en esa red? Empecemos por aquellos sobre los cuales no tenemos duda alguna. Ahí tenemos uno. Aquí, este central, 2. Aquí, este otro, 3. Vamos a la parte superior de la red. Este punto de aquí está al mismo potencial que el punto de acá y está al mismo potencial que el punto de acá. Todo esto forma un mismo nudo principal. Por la parte de acá abajo, este punto está al mismo potencial que este punto y al mismo potencial que este punto de acá. Todo esto forma un mismo nudo principal. Así que tenemos 5 nudos principales. Una vez identificados los nudos principales, hacemos la elección del nudo de referencia. Habrán ejercicios en los cuales el nudo de referencia ya está identificado y ustedes tienen que respetar esa elección. Pero en casos como estos, en donde el nudo de referencia no está asignado, uno lo escoge. Realmente pudiera ser cualquier nudo de la red. Hay varios criterios para elegir el nudo de referencia. Uno de esos establece que el nudo de referencia debe ser el nudo de mayor complejidad de la red, entendiéndose por nudo de mayor complejidad aquel al que están conectadas una mayor cantidad de ramales. En este nudo tenemos 3 ramales conectados, en el nudo central 4, en el nudo de la derecha 3, en el nudo superior 5, en el nudo inferior 5. Pudiera ser entonces, de acuerdo a ese criterio, el nudo superior o el nudo inferior el que se escoja como nudo de referencia. Vamos a escoger como nudo de referencia el nudo inferior y le vamos a asignar la tensión de 0 voltios. Le vamos a poner este símbolo de aquí, que no es otro que el símbolo de tierra. Esa tensión de 0 voltios es la referencia para nuestros cálculos, para el análisis de nuestra red. No quiere decir que el potencial absoluto de ese punto sea 0 voltios. Pero para efectos de los cálculos al interior de la red, nosotros hemos elegido ese punto para referir respecto de él todos los voltajes de los demás puntos de la red. Eso tiene una gran ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que si todos los demás puntos, los potenciales de los demás puntos están referidos a un punto único, entonces es fácil establecer la diferencia de potencial entre 2 puntos cualquiera de la red. Si este punto de aquí, por decir algo, está a más 100 voltios respecto de referencia, y este punto de acá, por decir algo, está a menos 20 voltios respecto de referencia, nosotros podemos rápidamente aquí encontrar la diferencia de potencial entre esos 2 puntos. ¿Cuánto sería? La diferencia de potencial entre estos 2 puntos. Si este está a 100 voltios, a más 100 voltios respecto de este de acá, de referencia, y este está a menos 20 voltios respecto del de acá, ¿cuál es la diferencia de potencial entre esos 2 puntos? 120 voltios. Es 120 voltios la diferencia de potencial entre los 2 puntos. Así que tiene esa gran ventaja. Y a nosotros lo que nos interesa es los cálculos al interior de la red. Y para facilitar esos cálculos, tomamos ese punto como punto de referencia, el nudo de referencia de la red. A los demás nudos les asignamos tensiones arbitrarias. B sub A, B sub B, B sub C, B sub D. Y vamos a plantear ecuaciones de corriente en cada uno de los nudos principales de la red, con excepción de referencia. Si hay n nudos principales,
Vamos a plantear entonces n-1 ecuaciones de corriente. ¿Qué decíamos cuando presentamos el método de las corrientes de rama? Dijimos que en una red eléctrica el número de ecuaciones de corriente linealmente independiente que se pueden escribir es igual a n-1, en donde n es el número de nudos principales que existen en la red. En aquella ocasión dijimos nosotros que el nudo en donde no se plantea ecuación de corriente es cualquiera. Ahora aquí también vamos a plantear n-1 ecuaciones de corriente. Pero a diferencia del método de las corrientes de rama, aquí en el método de las tensiones en los nudos, no es cualquier nudo el que no se considera para el planteamiento de ecuaciones de corriente. El nudo en donde no se escribe ecuación de corriente es el nudo de referencia. Vamos a escribir ecuaciones de corriente en los demás nudos de la red. Y vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a definir corriente en cada uno de los elementos. Corrientes arbitrarias. I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5, I sub 6, I sub 7, I sub 8. Y escribamos las ecuaciones de corriente correspondientes. En el nudo principal A, tenemos 40 amperios llegando. Y 1 saliendo, menos I1. Y 2 saliendo, menos I2. Y 3 saliendo, menos I3. Y 4 saliendo, menos I4, es igual a 0. En el nudo principal B, tenemos I1 llegando, más I1. Y 5 saliendo, menos I5. Y 7 saliendo, menos I7, es igual a 0. En el nudo principal C, tenemos I2 llegando, más I2. I5 llegando, más I5. I6 saliendo, menos I6. I8 saliendo, menos I8, es igual a 0. En el nudo principal D, tenemos I3 llegando, más I3. I6 llegando, más I6. 25 amperes saliendo, menos 25, es igual a 0. Esas son las ecuaciones de corriente linealmente independiente que nosotros podemos escribir. Si intentamos escribir una ecuación de corriente más en esa red, el sistema de ecuaciones va a ser linealmente dependiente. Una vez obtenido ese sistema de ecuaciones, vamos a expresar a cada una de estas corrientes en términos de las tensiones asignadas a los nudos. Para ello, nos vamos a apoyar en la ley de las componentes. Según la ley de las componentes, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Como el recíproco de la resistencia es conductancia, podemos escribir también que la corriente es igual a conductancia por voltaje.